¿Qué tal, amigos? Buenos días. Tuvimos aquí un problema con el audio, pero bueno, ok, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Todos sean muy bienvenidos esta mañana. Vamos a ver quién está por acá. Alfredo Rodríguez, un saludo. María Teresa Rivera, buenos días. Ilis Mares, buenos días. Leti Enríquez, también buenos días. Bueno, pues espero que todos se vayan conectando y todos hoy puedan ser muy bendecidos esta mañana con este mensaje. Ok, pues vamos a comenzar, vamos a aprovechar el tiempo desde el primer momento y vamos entonces a pedirle a Dios que esta mañana nos bendiga grandemente y que pues Dios pueda derramar gracia, sabiduría en nuestras vidas a través de este mensaje y este mensaje pueda trascender en nuestra vida, que pase a ser las riquezas, las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar esta mañana. Padre, Señor Dios Santo, muchísimas gracias por este día. Gracias por esta bendición de permitirnos nuevamente reunirnos para escuchar este mensaje que proviene de tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas abundantemente nuestros corazones a partir de tu palabra, a partir de tu verdad, y que lo que hoy vamos a escuchar, Señor, se convierta en un tesoro en nuestra vida, Dios, que vaya al cofre de tesoros que tú nos has dado a lo largo de toda nuestra vida con tu palabra, Señor, y que tu palabra pase a ser viva, pase a ser parte de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Y Señor, pues tú danos la gracia, danos tu bendición, manifiéstate esta mañana, tú pon las palabras de sabiduría y pon la guía del Espíritu para poder profundizar en todo lo que hoy vamos a compartir, Señor. Te pedimos tu bendición, bendice a todos los que van a escuchar o ver este mensaje y todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, amigos. Bueno, pues esta mañana vamos a ver un pasaje muy especial, muy importante. Siempre que de manera directa estudiamos la palabra y estamos hablando de cosas directas y concretas del Señor Jesucristo, pues esto nos edifica mucho, nos alienta mucho, porque con su vida Jesús nos vino a manifestar amor, misericordia, templanza, perdón, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos entonces a estudiar una porción del ministerio de Jesucristo y vamos entonces a estudiar la parte comprendida y vamos a leer que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, del verso 15
al verso 26, ¿sí? Vamos a ver entonces Mateo 27, verso 15 al 26. Voy a ir dando tiempos para que cada uno de nosotros vayamos leyendo, vayamos escuchando este mensaje, pero también me encantaría que lo pudiéramos leer juntos, igualmente que tú lo puedas estudiar más adelante, leer. Si algún versículo no alcanzas a identificar, no te preocupes, queda grabado, y entonces si haces una nota con el verso que tal vez no alcanzaste a leer, pues más adelante lo puedes leer tú solito y te va a quedar más claro todo, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente es Mateo 27, verso 15 al 26. Ok, lo voy a leer todo como solemos hacerlo siempre y después empiezo a explicar fracción por fracción, ¿de acuerdo? Dice así la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo aceptado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ok, bien. Pues mira, esta mañana vamos a ir analizando el sentido y la profundidad espiritual de estas palabras. Por supuesto que esto era parte del plan que Dios tenía para el plan de salvación y de redención que Dios tenía para cada uno de nosotros. Era importante que Jesús, importantísimo, que Jesús fuera a la cruz, que Jesús derramara su sangre, que Él fuera sacrificado por nosotros. Aquí lo que llama la atención es las características y circunstancias que rodearon el enjuiciamiento. Déjame decirte que Jesús, de todos los juicios a los cuales fue sometido, absolutamente en todos los juicios salió sin culpa, ¿sí? Salió sin mancha, salió limpio totalmente de todo lo que se le acusaba. No podía ser acusado de ninguna manera. Y bueno, acuérdate que ese día, muy temprano, se levantaron, él estaba preso, primero él había sido apresado en el huerto de Getsemaní, y de allí fue llevado a casa de Anás para ser interrogado. De casa de Anás fue llevado a casa de Caifás. En la casa de Caifás se reunió el Sanedrín, que eran los 70 ancianos, que cogobernaban junto con el sumo sacerdote los usos, costumbres, sobre todo religiosas, que Israel tenía en ese momento. Y ya esta parte, la que estamos viendo esta mañana, es la que corresponde a cuando, ya siendo de mañana, habiendo amanecido, es llevado Jesús al pretorio. En el pretorio, pues era la casa del gobernador romano, era la representación o embajada del Imperio Romano, era una casa imperial, pero junto con ser la casa de gobierno o casa imperial, también había un lugar, un asiento, un lugar especial, donde el gobernador romano se sentaba para juzgar
los asuntos y especialmente no solamente la administración de la provincia de Israel, sino del Imperio Romano, claro, sino también para hacer juicio. Él era gobernador y también era juez a la vez, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí nos dice que la palabra, vamos a releer nuevamente. Ahora bien, en el día de la fiesta, bueno, aquí hay una interrogación. Aquí solamente voy a mencionar, porque no es el estudio del día de hoy, el diálogo que tiene antes Pilato con Jesús, pero sí hay que aclarar, sí hay que decir que Jesús y Pilato tienen una conversación. Lo dije que él había salido sin manchas, sin culpa, sin acusación. Los abogados dicen una palabra muy especial. Estaba impoluto, así se dice, ¿de acuerdo? Es decir, no había nada de qué acusarlo. Eso significa, no había delito, crimen, nada de lo cual se le pudiese acusar o juzgar, ¿verdad? Entonces, finalmente, después de ese diálogo personal que tiene Pilato con Jesucristo, es entonces que él quiere intervenir, porque si de algo se convence Pilato es que Jesucristo es absolutamente justo, absolutamente inocente en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, él haciendo un intento de tratar de librarlo de la injusticia que quería que se le cometiera, pues trata de negociar, ¿verdad? Trata de hablar con el pueblo de Israel, trata de hablar con los judíos y intentando que esto no procediera, no caminara, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces, aquí dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que pidiesen. ¿Ok? Bueno, vamos a entender el contexto histórico, político, cultural, ¿sí? En ese momento, el pueblo de Israel o los judíos no gozaban de todas las libertades que antes de ser sometidos por el Imperio Romano tenían, ¿sí? Ellos tenían que pagar tributo, estaban considerados como una provincia más del Imperio Romano, la tierra se explotaba, se trabajaba, pagaban no solamente un tributo en moneda, sino que también pagaban tributos en especie, ¿sí? La tierra se diezmaba, significa esto que de todo lo que absolutamente se cosechaba, se le tenía que pagar un 10% al Imperio Romano, ¿sí? El comercio, la mercadería, también, por supuesto, ¿no? Acuérdate que Mateo, el publicano, pues era muy odiado por todos. ¿Por qué? Porque él era un representante o un cobrador de impuestos que estaba al servicio del Imperio Romano, ¿verdad? Bien, pero dentro de todas estas usos, costumbres, había ciertas concesiones, ¿verdad? Ellos en un sentido se autogobernaban, era de las pocas provincias, si no es que la única, en la cual se les permitía tener un gobierno paralelo, es decir, no solamente estaba el emperador, más bien, sí, el emperador romano representado a través de un gobernador, que en este caso era Poncio Pilato, sino que también había una especie de gobierno paralelo que se fundamentaba principalmente en el sumo sacerdote y en el Sanedrín o Consejo de Ancianos. Este Consejo de Ancianos estaba conformado por 70 ancianos respetables, honorables, y el elemento o miembro número 71, pues era nada más y nada menos que el sumo sacerdote. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo llevado a Jesús, tratando de levantarle acusaciones falsas, tienen que ponerlo a disposición, fíjate qué palabras estamos usando, pero sí, lo tienen que poner a disposición de la autoridad. Y en este caso la autoridad, pues ya lo dijimos, es el gobernador Poncio Pilato. Pero dentro de esos usos y costumbres, también es importantísimo entender y señalar que había libertades. Por ejemplo, esta que vamos a ver esta mañana, muy especial, es el que en el gran día solemne de la Pascua, que era el día más importante, uno de los días más importantes, era el día de la expiación y el día de la Pascua. Eran las dos fiestas más importantes. Había ciertas concesiones únicas y especiales para los judíos, y una de ellas es esta que estamos viendo en este momento, en esta mañana, en este estudio. Y era que ese día, antes de la Pascua, por aclamación popular, podía
perdonar, podía liberarse a un preso, a un malhechor, a alguien que estaba catalogado como delincuente, a alguien que podía ser liberado como una especie de gracia especial o simpatía, ¿verdad? Porque principalmente los malhechores o presos que estaban condenados es porque algo habían hecho en contra de los intereses del Imperio Romano, ¿verdad? Eso era lo más importante. Había una especie de revuelta controlada o de sedición controlada, no tanto sedición, sino era un pacto a través de sometimiento, esa sería la palabra correcta. El Imperio Romano lo sometía y de repente había malestar, de repente había ciertas situaciones que se podían resolver a través de un diálogo, pero a veces no se resolvían a través de diálogo, sino a través de revueltas o manifestaciones, ¿verdad? No estaba garantizado el derecho a la manifestación, ¿verdad? Como hoy es una conquista de la Constitución, ¿verdad? Política mexicana. No, aquí las manifestaciones públicas casi siempre terminaban en actos delictivos. Bueno, hoy es parecido, ¿no? Se parece un poco a nuestra realidad. Todas las manifestaciones públicas regularmente o casi siempre terminaban en una revuelta, en una sedición, donde tenía que llegar el imperio. El Imperio Romano tenía a los soldados, a las legiones, que tenía que someter las rebeliones y las sediciones en contra del Imperio Romano. Bien, entonces, dice aquí, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Esto es increíble. Esto es increíble, ¿sabes por qué? Porque así fuese el enemigo público número uno, esta situación, este pacto, este convenio, se cumplía, ¿sí? Es increíble cómo no importaba, fíjate, eso es la política, ¿no? Pero no me quiero meter en política esta mañana. Simplemente son los usos y costumbres de la política, ¿verdad? Todo es negociable, todo tiene un precio, por decirlo de una manera, ¿sí? Y entonces todo tiene un propósito para darle, entre comillas, un beneficio a las mayorías, ¿verdad? Es decir, como dicen los señores políticos, el interés público está por encima del interés particular, ¿no? Las mayorías son las que mandan, eso es lo que se conoce como democracia, ¿no? Bueno, esto es una filosofía humana, ¿de acuerdo? Ok, bien, entonces, sí, tenían derecho a que se les soltase a un preso, pero lo más increíble es que es el gobernador quien les dice, oigan, espérenme, les recuerdo el derecho que tienen, el derecho de indulto, así se le llama. Les recuerdo, un derecho de indulto. Y entonces él propone a Jesús. Es increíble. Pero también estaba por ahí otro preso, que es el que vamos a estudiar hoy mucho, que también podía ser liberado. ¿De acuerdo? Dice entonces el verso 16, perdón. Y también tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Él sabía de manera perfecta que ese hombre era el santo de los santos, el inocente por definición, Jesucristo. Él lo sabía perfectamente, pero también conocía y entendía que no era ni por delito, falta o pecado por lo que lo estaban entregando, sino que el fondo que movía toda esta situación era la envidia que le tenían los ancianos, los fariseos, los religiosos y por supuesto Anás, Caifás y toda su camarilla, ¿verdad? Por supuesto que esa era la razón. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba con su vida, con palabra llena de poder de Dios, de verdad, pero imagínate, predicar palabra de verdad, pero también tener un testimonio vivo, así, predicar con el ejemplo, como es la forma en que mejor se predica, ¿verdad? Esta era la manera como Jesús les hablaba, lo cual los fariseos se sabían solamente una parte, la parte que ellos conocían era la palabra, pero ellos mismos habían creado herejías, y te voy a poner un ejemplo clarísimo para que entendamos.
los saduceos o seduceos, era una secta herética, fíjate nada más. Eran judíos que habían tergiversado un poco la palabra, o mucho tal vez, porque no hay medias tintas, ¿verdad? Y entonces los saduceos era una secta que había creado algunas herejías. Esto es increíble. Es decir, dentro de ellos mismos, y vamos a también decir algo muy claro, acuérdate que está el Tanaj y el Talmud, es decir, perdón, la Torah son los 5 libros de la Biblia, el Tanaj, que son toda la escritura, pero ellos tenían algo que se llamaba Talmud, que eso, ¿quién lo inventó? Pues ellos, solamente ellos. De hecho, cuando Jesús habla de fábulas de viejas, dice fábulas, genealogías, y Pablo dice fábulas de viejas, se está refiriendo a el Talmud judío. Esto era un libro que contenía tradiciones y fábulas o complementos que habían salido de su imaginación, pero no habían salido de la palabra de Dios. Entonces, ellos conocían la verdad, sí, a medias, ¿verdad? Porque ya la habían tergiversado, pero algo que no podían y no cumplían era una vida clara, una vida limpia, una vida testimonial. Eso ellos no lo tenían, lo cual sí tenía Jesucristo. Por esa razón, Pilato sabía perfectamente que a Jesús lo habían entregado por envidia, no era por una falta o delito. ¿Ok? Bien. Pero vamos a ver entonces quién es este personaje Barrabás. Nos dicen los evangelios, lo describen de manera perfecta. Él era un hombre sedicioso. ¿Qué significa sedicioso o sedición? Alguien que está inconforme todo el tiempo. Pero vamos, va más allá de ser un inconforme eterno, no. Es alguien que empieza a tomar acciones de malestar, que se une con varias personas. De hecho, él era el líder, él era el cabecilla, él era el líder de la sedición en ese momento. Es decir, era un sedicioso, rebelde, contrario, en contra de la autoridad, en contra de lo establecido. Y lo más increíble es que de esta revuelta sediciosa, encabezada por el líder de la sedición llamado Barrabás, se había cometido un homicidio. ¿Sí? Así nos dicen los evangelios. Y aparte de la sedición o sedicioso, que era ya una falta, un delito, igualmente él había cometido un homicidio en esa revuelta. Pero también el Evangelio según San Juan nos da un detalle más de este hombre. Nos dice que él tenía una deficiencia altísima, un gran defecto. Nos dice la palabra en Juan 18:40, lo voy a leer de manera textual, Juan 18:40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjate nada más. Entonces ya tenemos, como dicen los abogados, toda la ficha signaléctica de este hombre. ¿Qué significa esto? Pues todas las faltas, todos los delitos, todo lo que había, por lo cual era el enemigo público número 1. Entonces, concluimos, era sedicioso, era un revoltoso, era un antagónico a la autoridad. Después de esto, en esa revuelta, él había cometido un homicidio, seguramente en contra de algún alguacil o juez, alguacil o soldado, ¿verdad? Pero también él se disfrazaba de caudillo, cuando en realidad lo que era un ladrón, ¿sí? Eso es lo que era este hombre. Pero bueno, yo espero que esta mañana todos tengamos la disposición, la voluntad de poder entender a quién representa este hombre. Y yo antes que nada quiero decirte algo. Yo lo asumo de manera personal, ¿eh? Yo sí lo entiendo, yo sí me identifico con lo que hoy vamos a hablar de manera total, ¿sí? Estoy convencido de ello. Y te va a sorprender, porque mira, detrás de cada número en la Biblia, cada número nos dice o nos da a entender algo. Pero detrás de cada personaje que hay detrás de Jesús o alrededor de Jesús, también hay una gran enseñanza espiritual. Todo lo que te he dicho esta mañana simplemente es el contexto
histórico y hasta político, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero lo que más nos va a importar, lo más importante esta mañana, es el profundo sentido eterno y espiritual de cada uno de los personajes, ¿sí? Y es a lo que tal vez nos vamos a enfrentar esta mañana y nos va a sorprender lo que esto significa. ¿Sabes? Ya lo dijimos, este hombre, ¿qué era y por qué era así? Bueno, pero vamos a entender, es decir, era un convicto, era un reo de muerte, ¿sí? Él, el lugar que le tocaba, o lo que seguía para la vida de Barrabás, es que de estas 3 faltas tenía que pagarlas siendo crucificado. Esa es la verdad. Este hombre tenía que ir a morir a la cruz. Estaba condenado, era un reo de muerte, era un convicto que merecía la muerte, ¿sí? Pero bueno, vamos ya a la parte espiritual. Y quiero que tú y yo hoy entendamos que este hombre representa a la humanidad, así como lo estás viendo. Bueno, hay otros hombres también que representan a otra parte de la humanidad. Vamos a hablar de los dos de una vez. Barrabás representa a toda la humanidad, pero también dice que había fariseos, había religiosos, y esa es la otra parte que también representan a la humanidad. Unos son pecadores públicos y conocidos, ¿verdad? Unos son pecadores manifiestos, no hay ni para dónde esconderse, ¿verdad? Es manifiesta su maldad. Pero otros, los fariseos y los religiosos, son igual o son tan malos como Barrabás. Solamente que alguien que es religioso, alguien que es fariseo, es tan perverso, tan malo como Barrabás, solamente que tiene el cuidado de esconderse. Esa es la única diferencia. Está lleno de orgullo, tal vez. Trata de dar una apariencia, una imagen. Pero pueden ser tan malo uno como los otros. No hay diferencia, dice la palabra. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, unos, ya lo dije, su pecado es público y manifiesto, pero otros lo han escondido tan bien que no se les conoce. Y es más, podrían tener hasta apariencia de piedad. ¿Ok? Eso representan a los fariseos. Pero bueno, volvamos más al detalle. ¿Por qué estoy diciendo que este hombre reo, convicto de muerte, nos representa? Bueno, vamos a entenderlo. Dice la palabra en Romanos 6, 23. Dice la palabra. Vamos ya al punto espiritual. Vamos entendiéndolo ya. Dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate nada más, qué importante es esto. La paga del pecado es muerte. Y si antes dije que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles, ¿por qué? Porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tenemos que entender, siendo muy honestos, pero también siendo muy valientes, que este hombre nos representa y así somos los seres humanos. Nuestros delitos, nuestras faltas, nuestros pecados, es más, déjame decirlo más claramente, para que también nos vaya quedando mejor y más claro. Nuestros secretos, ¿sí? Sí, todas las cosas que se tienen que hacer bajo la oscuridad, todas las cosas que tienen que hacerse sin que nadie nos vea, ¿verdad? Todas estas cosas, por supuesto, también son esto que nos condena, esto que nos acusa, esto que nos descalifica delante de Dios. Y pues este hombre, su caso era, lo digo, lo vuelvo a confirmar, eran situaciones públicas y conocidas, pero también todo pecado es toda acción que se hace en secreto. Por supuesto, mala, dañina, en contra de Dios, en contra de la santidad, pero también, principalmente, en contra de nosotros mismos. Porque el pecado destruye, porque el pecado mata, porque el pecado esclaviza, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ok, bien.
Entonces, este es Barrabás. Este es el hombre que espiritualmente nos representa a ti y a mí, ¿sí? Y vamos a dejarlo más claro para que si alguien tiene dudas o nos cuesta trabajo aceptar o entender esto, vamos a leer Gálatas 5 del 19 al 21 para que esto quede perfectamente claro, ¿sí? Dice Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí Pablo tuvo la gracia de poder describir e incluso clasificar los tres tipos de pecados que los seres humanos solemos cometer, ¿verdad? Vamos primero diciendo que los pecados contra Dios. Bueno, toda persona que comete un pecado está faltando a Dios, por supuesto. Pero hay algunos pecados que son abiertos y manifiestos en contra de Dios y su verdad, en contra de su ser, ¿verdad? Este es la idolatría, la hechicería, ¿verdad? Las herejías, de esto que estamos viendo. La idolatría es amar a algo, a alguien, o incluso nuestras propias ideas, más que a Dios. Es decir, amamos, honramos y adoramos a alguien que está ocupando el lugar de Dios. Y por supuesto que no solamente la idolatría representa figuras, ¿verdad? Por supuesto que sí. O esculturas, ¿verdad? Claro que sí. Hay una idolatría a veces tan difícil de detectar como nuestras necedades, como nuestros pensamientos, nuestras ideas. Lo que yo pienso, lo que yo sé y lo que yo quiero. Y eso lo idolatramos por encima de todo. Bueno, esa es una idolatría. Ideas, ¿sí? Necedades, obsesiones, obstinaciones de parte de nosotros. ¿Ok? Y bueno, hechicerías y herejías. Bueno, la hechicería es directa y abiertamente estar adorando a otro Dios o otra forma de espíritu o de fuerza, ¿verdad? Y la herejía es atentar en contra de la palabra escrita, de la doctrina dicha, de la sana doctrina. Entonces, esos son los pecados contra Dios. Luego, también tenemos los pecados contra nuestro prójimo, ¿verdad? Y estos pecados contra el prójimo son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Todo esto son los pecados contra nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si estoy enemistad con alguien, me peleo con él, tengo celo de otro porque tiene una casa más bonita, me lleno de ira, contiendo contra mi adversario o contra con lo que yo pienso que es mi enemigo, o estoy en contra de lo que tú dices. Esos pecados son envidias, no se diga, ya no se diga un homicidio, ¿verdad? Por supuesto, ¿sí? Todos estos pecados están clasificados como los pecados en contra de mi prójimo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vayamos al último. Aquí Pablo también clasificó uno de los pecados que son muy destructivos. Ya lo dije, todos son pecados contra Dios, pero unos son más. Uno lo identifica perfectamente cuando alguien blasfema, por ejemplo, ¿verdad? Es algo terrible, ¿sí? Está muy claro cuando alguien tiene un pleito y tiene una contienda, ¿verdad? Y tiene ira contra alguien, pues por supuesto es un pecado contra el prójimo.
Pero falta uno que es los pecados que cometemos en contra de nosotros mismos, o que tenemos que utilizar el cuerpo para pecar, ¿verdad? Y aquí están manifiestos, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, ¿no? Bueno, el adulterio no hay mucho que explicar, la fornicación es la impureza sexual, ¿verdad? Pero las inmundicias, sí quiero que esta mañana quede muy claro, la inmundicia es toda aquella perversión desviada de tipo sexual, sea lo que sea, ¿sí? Y lo voy a dejar muy claro así. Hoy podríamos decir que la reina de las inmundicias es toda aquella desviación sexual, ¿sí? Lo digo más claro, homosexualidad, por ejemplo, pedofilia, ¿verdad? Esas cosas son inmundicias, lascivia. Pero fíjate, aquí también menciona algo más. Bueno, dice orgías, ¿verdad? Pero aquí también menciona un pecado, borracheras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es un pecado que se practica estimulando o afectando mi cuerpo, la salud de mi cuerpo, ¿verdad? Teniendo que introducir alguna sustancia que me anestesie, ¿verdad? Por supuesto que están las drogas, el tabaco también, por supuesto, ¿verdad? La nicotina, ¿sí? Toda sustancia que tengo que introducir a mi cuerpo, ¿sí? Para estimularme, para anestesiarme, que por supuesto destruye mi cuerpo, pero bueno, ese también es el otro tipo de pecado, los pecados contra uno mismo. Principalmente son los sexuales, pero también podemos incluir todo aquel vicio, toda aquella situación que implica meterle una sustancia a mi cuerpo para estimularlo, para anestesiarlo, pero también para destruirlo, porque todas estas sustancias matan y destruyen, ¿sí? Bien. También vamos a entender que pues todo esto somos los seres humanos. Pues por eso que hoy comencé diciendo, no hay justo ni a un uno. Todos en un mayor o menor grado hemos practicado o incluso hasta pensamos en esto en algún momento de nuestra vida. Fíjate, Pablo, pero yo quiero que hoy también no es a pensar que me estoy subiendo al pedestal, yo me estoy poniendo al mismo nivel que todos los seres humanos. Y quiero seguir el ejemplo que Pablo, cuando hablaba de este tema, que es un tema muy delicado, decía el Señor Jesucristo que había palabras que los hombres le resistían o no querían escuchar, preferían tapar sus oídos y no escuchar las verdades profundas y eternas de Dios, ¿verdad? Por supuesto que también la forma es importante, esta forma tiene que ser, pero déjame decirte algo muy importante que se me ha pasado decirte esta mañana, el amor de Dios es eterno y el amor de Dios es para siempre y el amor de Dios nunca deja de ser. Y precisamente su amor se manifestó entregándose por personas así como lo está describiendo la palabra, como tú y como yo. El amor nunca ha dejado de ser. Dios ama a los pecadores. Esto también debe quedarnos muy claro. Dios aborrece el pecado, pero sin lugar a dudas, ama a los pecadores. Nunca dejará de amarnos. Y es por eso que nos entregó a Jesucristo, para darnos la solución a todas estas cosas, ¿verdad? Para librarnos, para venir a dar libertad a los cautivos, para regenerar nuestras vidas y nuestras almas. Eso es el propósito de Dios. Vamos entonces también a hablar de Pablo. Pablo que, pues cuando tocó este tema lo hizo de una manera también muy, muy interesante. Vamos a leer Romanos 7, 24 y 25. Sí, Romanos 7, 24 y 25. A ver, me corrige si me equivoco. Romanos 7, 24 y 25. Voy a leerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego dice el 8. El 8 vamos a leer un poquito más. Dice Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Bien, ok, creo que ahí está la clave. Ahí está la solución, ahí está la respuesta. Por supuesto que si Pablo, cuando entendió que su naturaleza humana, su naturaleza contraria, su naturaleza pecaminosa, y fíjate quién lo dijo, Pablo, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, él cuando se describió a sí mismo, estaba describiendo su carne, la tuya y la mía, ¿sí? Pero también él dijo, caray, si estos somos, entonces somos miserables. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que está muerto? ¿Quién me librará de esta potencialidad destructiva? ¿Quién me librará y me hará verdaderamente libre? Pues él está dando aquí la respuesta. No la carne, ¿eh? Porque, ¿sabes? Es por eso que los fariseos y los religiosos tenían tantos conflictos con Jesucristo. Ellos estaban absolutamente convencidos y pensaban que ellos mismos podrían hacerse buenos y ellos mismos podrían alcanzar la santidad, lo cual es una cosa falsa, es una mentira. La carne siempre será carne, ¿sí? La carne no se puede autorregenerar, la carne no se puede hacer buena, la carne no puede hacerse competente delante de Dios. Es más, déjame decirlo así, y espero que esto no se malinterprete. La condición o cómo está la carne delante de Dios, te lo voy a decir. La carne está maldita. ¿Por qué? Por el pecado. No porque yo esté maldiciendo a nadie, y tampoco Dios maldice a nadie. No nos confundamos, por favor. La carne está maldita, ¿por qué? Porque pecamos. Esa es la maldición más grande que tenemos. El pecado maldijo nuestra vida. Pero, ¿sabes? Gracias doy a Dios, como Pablo, que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, y nos llenamos de Él, y andamos en Él, Él es el único que puede neutralizar a nuestra naturaleza. No la va a arrancar, no nos va a despegar de ella, ¿verdad? Porque esto implicaría morir, ¿verdad? Sino simplemente va a mantener sujeta, va a mantener cautiva, bajo control a nuestra carne. Eso es lo que hace el Espíritu, ¿sí? Y entonces podemos entender también la grandísima relevancia. Hoy Pablo es el maestro que nos está explicando perfectamente todo esto. Vamos a leer Gálatas 2:20, por favor. Y dice así, Gálatas 2:20. Un momentito. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. ¿Te das cuenta? La solución está en Cristo. ¿Cómo? En su amor, ¿sí? Y específicamente, ¿quién? La promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede regenerarnos, que puede santificarnos. Pero para que el Espíritu viva y se manifieste en mi vida, primero que nada, pues tiene que vivir Cristo en mi corazón. Si ya vive Cristo en mi corazón, entonces todos los días tengo que tomar una decisión muy importante. La decisión de crucificar mi carne y dejar vivir a Cristo para que el Espíritu se manifieste. ¿Qué significa crucificar mi carne? No te estoy diciendo que hagas tu petición en Iztapalapa o en Tasco, o no se diga en Manila, Filipinas, ¿verdad? Que quieras ir a cargar una cruz. No estamos hablando de esto. Estamos hablando
de algo más sencillo. Tomar la cruz es muy sencillo. Me niego a mí y busco a Cristo. Me niego a mí y obedezco a Dios. Eso es tomar la cruz. Eso es estar crucificado. Así de sencillo, no hay mayor complicación, ¿sí? Bien. Y ya por último, para que quede bien claro por qué me atreví y por qué la palabra identifica de una manera perfecta a Barrabás contigo, conmigo, es decir, con nuestras carnes o naturalezas humanas. Ya por último, este versículo también es importantísimo. Vamos a leer Jeremías 10:23 también. En particular, este verso me encanta. Jeremías 10:23. Nos dice así la palabra. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Bendito sea Dios. Sí, mira, no te preocupes, la solución no está en ti y ni la solución está en mí. No depende de ti, no depende de mí. Depende de que le demos la oportunidad a Dios de que transforme nuestra vida. ¿Ok? Bien, ahora sí, teniendo ya todo el contexto, nos va a ser muy fácil comprender lo que sigue. Darle el significado y trascendencia espiritual a cada personaje. De hecho, ya lo dije de alguna manera. Vamos a continuar leyendo nuestro pasaje de esta mañana, que es Mateo 27, del 15 al 26. Vamos a situarnos en el que seguía. Vamos a leer el 19, 20, 21, ¿sí? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Imagínate, Pilato ya se había dado cuenta quién era, que no era un malhechor, que no había cometido ninguna falta, pero no solamente eso, él ya había descubierto que era una persona buena, y más que buena, justa, santa y perfecta. Fíjate, él ya lo sabía. Y entonces, por ahí de repente, ¿sí? Entre bambalinas, se escucha una voz, ¿verdad? La voz de su mujer que le decía, fíjate, él sentado, ¿no? Así como la gran autoridad, el gran juez, ¿verdad? Sentado, imagínate, con su toga, ¿verdad? Con su manto, seguramente era un manto de púrpura, ¿verdad? Esta tela color rojo escarlata impactante que tenían, sentado en un trono que por lo menos estaba tallado en marfil, si no es que tal vez tendría plata y oro, ¿verdad? Y en el águila imperial del Imperio Romano, por supuesto, ¿verdad? Ahora sí que el sello de la casa, el sello del imperio, ¿verdad? Pero de repente, y él con toda la autoridad, ¿sí? Vamos entendiendo quiénes son estas dos personas en esta narración espiritual que estamos haciendo de cada personaje, ¿verdad? Está muy claro, Jesús es Jesús, siempre será Jesús, porque Él es Dios hoy, mañana y por los siglos de los siglos, en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿verdad? Aquí Pilato representa nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que Dios nos dio para tomar todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Todas, buenas o malas. Los expertos le llaman el libre albedrío, ¿sí? ¿Y sabes por qué Dios nos tuvo que dar voluntad? Porque si no nos hubiera dado voluntad, seríamos semejantes a un árbol, seríamos semejante a una mascota, o seríamos semejante a una computadora programada. Pero como no somos eso, Dios nos dotó de algo que Dios tiene, que Dios mismo tiene, que se llama voluntad, para que cada quien decidiera hacer con ella lo que quisiera. Por supuesto que la recomendación que Dios nos da es que usemos nuestra voluntad para amarlo, para creerle,
para aceptarlo y seguirlo todos los días de nuestra vida. Eso es la buena voluntad. Sin embargo, podemos hacer uso de ella todo el tiempo. Entonces, Pilato representa nuestra voluntad. Pero, repito, él estaba sentado en el tribunal porque de alguna manera tú y yo somos la más alta autoridad en nuestra vida, en un sentido. Sí, eso Dios nos dio ese derecho de tener voluntad y decisión. Pero imagínate, él estaba en que sí, que no, lo suelto, no lo suelto. Él es un hombre justo, se va a cometer una injusticia y de repente se escucha una vocecita tras bambalinas o detrás de la cortina roja, ¿verdad? Le dijo, oye, hey, sí sabes quién soy, ¿verdad? Soy tu esposa. ¿Sabes? No lo toques a este hombre. No le hagas daño. Porque por causa de este hombre he tenido los sueños más terribles esta noche. Su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sabes? Aquí hay otro elemento más, que aparte de nuestra voluntad, Dios nos dotó. ¿Sabes cómo se llama esta? Es increíble. ¿Sabes cómo se llama esta forma que nos habla? En este caso es la mujer de Pilato, pero ¿sabes quién es esta voz que nos habla al alma? Se llama conciencia. La mujer de Pilato representa o simboliza, espiritualmente hablando, nuestra conciencia. Y, ¿sabes? Aunque a veces hacemos todo un análisis frío, lógico, bien calculado, dices, bueno, pues es que habrá que tomar algunos riesgos, ¿verdad? Habrá que tal vez no ser tan canónico, ¿verdad? Tendremos que tal vez desviar un poco la situación, pero el fin justifica los medios, lo cual es una mentira, ¿sí? Esto era lo que este hombre hacía, ¿no? Bueno, sí, vamos a matar a un justo, pero mi autoridad delante de los judíos, el señor emperador llamado César, la paz política, la paz social, y entonces empezó a considerar, ¿verdad? Pues se me hace que sí lo matamos. Se me hace que si el fin justifica los medios, aclaro, eso es una mentira, eso lo dicen los hombres, ¿sí? Como dicen los hombres, si el fin justifica los medios, pues, ¿por qué no lo matamos? Todo sea a favor del Imperio Romano, todo sea a favor de César, todo sea a favor de mi gobierno, todo sea a favor de mantener en paz a estos tipos, ¿verdad? Pues hagamos la injusticia. Vamos a obtener mejores cosas. Qué locuras, ¿verdad? Pero finalmente, esta voz, llamada nuestra propia conciencia, que está de parte de Dios, te dice, oye, no hagas una locura. O después de que hicimos la locura, esa voz, esa conciencia nos dice, pecaste a Dios. ¿Sabes? Quien puede ser capaz de escuchar su conciencia, que es el testigo que está de parte de Dios, eso tiene que ser valiente. No cualquiera escucha su conciencia o no cualquiera frena su vida a partir de su conciencia. Muchas veces lo que hacemos es tratamos de acallar nuestra conciencia. A veces la amordazamos. A veces ya no queremos y tal vez tenemos que anestesiar más a nuestra conciencia para que deje de molestarnos. ¿Sí? O repetir tanto la maldad para que esa voz de nuestra conciencia quede ahogada totalmente en nuestro ser. Es algo terrible. Pero la conciencia siempre nos dirá la verdad. Dijo Job, reconociendo que había que ser muy valiente delante de Dios para decirle así, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Eso es estar de acuerdo con nuestra conciencia.
Eso es ser honesto, eso es decir la verdad delante de Dios. Y eso es el principio de la confesión que nos lleva al arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien, entonces ya entendimos quién es esta mujer, ¿verdad? Nuestra conciencia. Dice aquí el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ok, de alguna manera ya había descrito quiénes eran los principales sacerdotes y quiénes eran estos ancianos en el contexto introductorio que hice, ¿verdad? Cuando comencé este estudio. Dije que la humanidad está representada aquí por estos dos personajes, Barrabás y por otro lado los fariseos, religiosos, sacerdotes, el principal sacerdote, los ancianos y los fariseos. Mira, ellos, como te dije al principio, representan la parte religiosa de los seres humanos. Representan el esfuerzo humano. Es más, déjame decirlo también de otra manera. Representan nuestra necedad orgullosa. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, porque el orgullo, fíjate, todo hombre religioso es sumamente orgulloso, es sumamente soberbio. ¿Y por qué te lo digo? Porque alguien que trata de hacer las cosas y a veces le salen bien, dice, yo lo hice, yo puedo, yo soy bueno, yo soy capaz, yo tengo talento. Y ese era el problema que les impedía a estos hombres reconocer su condición delante de Cristo. Repito, no eran mejores. Su potencialidad, como la de Barrabás, como la tuya y como la mía, eran exactamente iguales. Con la diferencia en que ellos eran religiosos, hipócritas, que pensaban que su apariencia, que pensaban que su mucho conocimiento los hacía distintos. Pero delante de Dios tan malo era Barrabás como cualquiera de los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote. No hay diferencia, ¿sí? La religiosidad es mis costumbres y mis formas son mejores que las tuyas. Yo soy mejor que tú. Yo sí cumplo con hábitos, con situaciones que tú, pero ni soñando, ¿verdad? Pero finalmente, pues se comete otro pecado que se llama soberbia. Y vamos a recordar, ¿verdad? Vamos a recordar. ¿Sabes quién fue el primer religioso de la creación? Te vas a espantar, te vas a sorprender. ¿Quién fue el primer ser religioso de la creación? Sí, entendiendo que la religión, o en su forma, como lo estamos describiendo esta mañana, es tratar de agradar a Dios o tratar de ser bueno, o incluso mejor, por nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios caminos. Déjame decirte quién es el padre de la religiosidad. ¿Quién es el padre del fariseísmo? Te vas a sorprender, se llamaba Lucero. Sí, así como lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque un día Lucero vio el trono de Dios y dijo, yo me quiero sentar allí. Yo puedo ser como el que está ahí sentado. Puedo ser el príncipe y el rey, pero no quiero nada con el que está ahí sentado. ¿Qué te parece? Una persona religiosa dice, claro que yo puedo, claro que en mí hay capacidad, claro que en mí hay talento. Así pensó Lucero. A Lucero no lo corrieron por homicida o mentiroso, lo corrieron por soberbio del cielo. Entonces, ese es el problema de una persona religiosa. Es inmensamente orgullosa y soberbia, pensando que sus formas, pensando que su conocimiento o sus buenas formas, ¿no?, son suficientes. No. No te estoy pidiendo esta mañana que seas religioso ni seas moral. Lo que estamos intentando entender es que necesitamos ser espirituales.
Y si el Espíritu vive, entonces Cristo es el quien lo hace. Cristo es quien lo produce y nos transforma. ¿Te acuerdas que Jesucristo mismo les dijo a los fariseos, palabra del Señor, los publicanos y las rameras van primero delante del Padre, o delante del reino de los cielos? Se los dijo a los fariseos, porque los publicanos y las rameras habían entendido su condición, su miseria, su pecado, y habían creído y confiado solamente en el amor misericordioso de Jesucristo. Por eso los publicanos y las rameras van antes y primero al reino de los cielos que los fariseos. ¿Ok? Porque los publicanos se saben amados, se saben perdonados y también saben su triste condición. Y entonces, ante esa situación, lo único que puedo hacer es confiar y pedirle perdón al que ama mi vida y al que ama mi alma. ¿Ok? Muy bien. Proseguimos entonces. Ya describimos, ¿verdad? El 20. A los sacerdotes, a los ancianos, ya entendimos quiénes son. Pero luego dice aquí, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjate, esta multitud representa al populacho, vamos a decirlo así, ¿verdad? Esta multitud representa, dice por ahí en latín, vox populi, la voz del pueblo. Y a esa frase latina le agregaron otra locura. Aclaro, lo que voy a decir es una locura, ¿sí? Vox populi, vox Dei. ¿Qué locura acabo de decir en latín? Voz del pueblo, voz de Dios. Fíjate nada más. Locura sobre locura. Aclaro, ¿sí? No, que nos quede claro. Esto no es así. No porque todo el mundo diga que lo que era malo ahora es bueno, ya quedó purificado por el vox populi, ¿verdad? Por la voz del pueblo, por los usos y costumbres, ¿verdad? Imagínate que en 1940-1945 había una ley en el Tercer Reich o el gobierno de Hitler, el nacionalsocialismo, las leyes de Nuremberg, las cuales dictaban que a un judío se le podía matar, ¿sí? Y despojarle de su casa y de sus cuentas bancarias. Y la ley se hacía justicia cuando se mataba a un judío y se le despojaba de su casa y de su dinero y de su negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tercer Reich o el gobierno del nacionalsocialismo decía que eso estaba bien, ¿sí? Utilizando esta locura, ¿verdad? Vox populi, vox Dei, ¿verdad? No, todo está bien, ya cambió la ley, ya cambiaron los tiempos, ¿sí? Fíjate que cuando eso sucede, estamos acercándonos peligrosamente a un juicio. En los tiempos de Noé, ¿sí? Y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la ley había cambiado ya. Ya no era malo pecar, ya no era malo cometer estas cosas contrarias a la naturaleza de Dios y a la naturaleza misma humana, cosas contra natura. En los tiempos de Noé, pues si alguien te debía 100 pesos, 200 o 2 millones de pesos, oye, pues vele a cobrar. Tiempos de Noé, aclaro, Y si no te paga tus 200 pesos o 200,000 pesos o 2 millones de pesos, pues también llévate tu cuchillo, tu daga, porque si no te paga, pues navajéalo, ¿no? Esos eran los tiempos de Noé. Así era la ley. Eso era lo que decía el pueblo. O las leyes, fíjate, me estoy metiendo mucho en esto hoy, pero dice que las constituciones son las voces emanadas del pueblo, las leyes, ¿sí? La necesidad del pueblo, ¿verdad? Elevado a una ley. Bueno, esto es puras locuras, estoy diciendo hoy, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? No.
Esto representan estos hombres. El populacho, la muchedumbre, que fueron incitados, que fueron instruidos por los ancianos y fariseos para que la multitud pidiese a Barrabás para que Jesús fuese muerto. Ni porque todo el mundo lo diga. Es decir, no podemos justificar, decir, es que aquí, donde vivimos, es costumbre. Aquí donde vivimos no está mal. Es parte de nuestra cultura. Pues será el sereno, como decía mi abuela, ¿verdad? No. La ley de Dios no cambia. La justicia de Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. Qué bueno. Las leyes sí cambian, ¿eh? Fíjate, es un principio del derecho mexicano y el derecho universal. Las leyes se tienen que adaptar. Sí, pero son las leyes humanas. La ley de Dios nunca cambia. Dios nunca deja de ser justo y nunca deja de ser bueno y nunca deja de ser santo. ¿Ok? Ya estamos terminando. Y el gobernador les dijo, 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. ¿Sí? Mira, aquí en estas palabras está la solución. Tenemos que entender que la naturaleza que tenemos encima, Pablo, lo dije al principio, lo entendió muy bien. La naturaleza que tenemos encima no cambia. Sí puede ser controlada, sí puede ser sujetada por el poder del Espíritu. ¿A través de qué? A través de nuestra entrega, a través de nuestra fe. Y la clave está en la cruz del Calvario. Ahí quedó vencida nuestra carne, porque Él, al morir en la cruz, Jesucristo, venció todos los enemigos del mundo. Vamos a describirlos. Venció al diablo, venció al mundo, venció a la muerte, pero venció a nuestra carne. Ahí Él alcanzó la victoria total sobre todos ellos. Entonces, si tú y yo queremos tener victoria sobre nuestra naturaleza, o dicho de otra manera, si tú y yo queremos tener sujeto a Barrabás, al Barrabás que traemos dentro de nosotros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O dicho también a partir de esta enseñanza, miserable de mí, ¿quién me librará del Barrabás que traigo adentro? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿De qué forma? Si yo sigo, ¿cómo venció Cristo a todos estos enemigos? Yendo a la cruz del Calvario y obedeciendo al Padre. Y entonces el Padre y el Espíritu lo resucitaron, ¿sí? Para vencerlos a todos. Esa es la única posibilidad que tenemos de que de aquí a que vayamos delante de la presencia del Señor, podamos tener victoria sobre nuestro Barrabás, sobre nuestra carne, sobre nuestra naturaleza. Como dice la palabra, como lo dijo Pablo, para que lo cojo, lo inútil, lo torcido, lo enfermo y lo lisiado, no nos saque del camino, sino que sea sanado. Cristo quiere sanar nuestras vidas. Cristo quiere controlar a nuestra naturaleza, someterla. ¿Cómo? Él venció yendo a la cruz. ¿Cómo vamos a vencer tú y yo? Como lo dije en el principio en el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo teniendo carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la victoria. Y no solamente hay que echar mano de nuestra voluntad, porque somos libres de elegir a quién soltamos y a quién condenamos. Soltamos en el sentido correcto a Cristo, el poder de Cristo en nuestra vida, o soltamos a este malhechor, a este sedicioso,
a este homicida y a este ladrón que nos roba todas las cosas. Ok, amigos, pues esta mañana ha sido un verdadero gusto poder compartir estas palabras con ustedes. Ya los extrañaba. La semana pasada tomé un descanso, pero pues de aquí adelante, primero Dios, con su bendición, con su favor, estaremos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Ok? Pues falta orar. Y bueno, en esta ocasión le quiero pedir a mi esposa. También mi esposa está siempre conmigo, me acompaña, me ayuda, es mi jefe de piso. Entonces hoy ella va a orar para que le demos gracias a Dios. ¿Quieres orar, por favor? Sí. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza que tú nos has revelado en tu palabra. Gracias porque sabemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, siendo nosotros los que debían morir a causa de los pecados, así como el que merecía ser crucificado era Barrabás. Pues todos eligieron a Jesús y así Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, Señor. Gracias porque por ese sacrificio tan grande de nuestro amado Salvador Jesucristo, hemos sido salvos y hemos sido transformados por su sangre preciosa que derramó en la cruz. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Y te pedimos que lo podamos valorar y guardar en nuestro corazón y que nos dejemos transformar por ti, porque para ti no hay nada imposible y tú puedes transformar cualquier naturaleza de cualquier ser humano, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos amigos, pues un gusto poder compartir con ustedes a través de este medio. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima ocasión.